lo primero que nos preguntan los papás o el primer temor es que sus hijos van a ser discriminados o van a sufrir bullying por los tics. Y este video es todo lo contrario. Es la aceptación absoluta, Genial. es el acompañamiento. O sea, no está interferido. Claramente la exposición aumenta el nerviosismo, hace que los tics se exageren, pero la aceptación que tiene la gente es absolutamente maravillosa. Ángeles, ¿qué es el síndrome de Tourette? Es un trastorno que tiene una base genética muy fuerte, que se transmite en forma lineal, esto es de padres a hijos y nietos, pero que no solamente es la expresión genética, sino sobre el que van a coexistir muchas cosas medioambientales, que se va a expresar, entre otras cosas, con tics, pero no únicamente. Va a haber tics de hacer movimientos, como los que vimos en el video, tics fónicos de hacer sonidos, y lo característico es que estos tics vayan fluctuando, aparezcan así como en grupetes y vayan cambiando. La persona no puede tener control de eso, el paciente. Es un movimiento involuntario que puede ser parcialmente controlado con la voluntad, pero lo primero que pedimos es que no intentes controlarlo, porque el esfuerzo de inhibirlos genera tensión y la tensión lo exacerba. Tenés en una casa un niño con estas características. Los padres, la desesperación de los padres debe ser grande porque no lo entienden al principio. Por supuesto, y muchas veces le piden que no lo haga. Ah. Y piensan que va a ser discriminado o que va a sufrir bullying por los movimientos o inclusive por los sonidos que tiene. Y esto en general no pasa. Vos fíjate que hoy en día vemos bullying con muchísimos temas, tanto en primario como en secundario, pero no con los tics. En general los chicos aceptan muy bien los tics, no tanto los adultos. Es muy común que venga a la consulta un niño que no se queja de sus tics y a veces que no tiene conciencia de que los tiene y los padres están desesperados. ¿A qué edad es esto? La media de inicio son los 6 años. Y van yendo y viniendo, tal vez entre los 10 y los 12 hacen un pico y después en general van bajando. Algunos son mínimos, o sea, millones de personas pasan por la vida cumpliendo criterios diagnósticos de síndrome de Tourette y nunca se enteran. Y otros que tienen casos un poco más intensos. ¿Esto se mantiene toda la vida o se va? No, en algunos dura un tiempo corto, se llaman tics provisionales y en menos de un año se resuelve. La mayoría duran toda la vida, pero la expresión es importante en los primeros años y después se atenúa muchísimo. ¿Tienen relación con el estrés, la presión, el colegio, las Claro. clases? Están mal llamados tics nerviosos porque hacen pensar que cualquier persona que esté estresada va a tener tics. Y lo que sí es real es que las personas que estén estresadas y tengan el trastorno de los tics se van a exacerbar esos días. Pero otras personas que no tengan puesto este síndrome encima, por más nervios que pasen, lo van a expresar por otra parte, pero no van a ser tics. No sé si vos conocés gente con tics, chicos con tics, porque esto es una cosa diferente. El tics se ven personas grandes que lo tienen No es o tienen diferente. asociación. A ver, Es eso quería lo preguntar. mismo. En una misma familia vemos chicos que tienen unos tics de parpadeo, una cosa mínima, unos ruiditos con la nariz, un tiempo y se va, y un hermano que tiene un cuadro frondoso con muchísimas manifestaciones. Tourette es cualquier persona que empezó antes de los 18 años, que tuvo múltiples motores y aunque sea uno fónico, que hubo variabilidad y que no se puede expresar por otra causa. La campaña es fuerte, ¿no? Es bastante fuerte porque te muestra la vida de un chico adolescente que con el síndrome de Tourette y esos tics que vos ves. ¿Es frecuente los tics en la infancia? Es sumamente frecuente. ¡Epa! El 1% de la población, que hablando de estadística es un número muy alto, sufre Tourette o tics, que para mí es un juego de palabras, es lo mismo que cada cual lo llame como se sienta más cómodo. Lo que pasa es que tienen una expresión mayor en la infancia y después se atenúan y a veces desaparecen. Hay personas que hace años que no tienen tics y van a firmar la escritura de su primer casa, suponte como para plantear una situación muy estresante, y vuelven a tener algo que tal vez los otros que están ahí no lo perciben, pero él identifica perfectamente qué es lo que tuvo cuando tenía antes. Lo que le pasa, lo que vimos en el video es absolutamente real, lo de la campaña también, y hay una película americana, no sé si la viste, el primero de la niña o frente a la clase sería la traducción, que es un maestro que tiene un Tourette sumamente grave, lo discrimina, él es una persona muy capaz, que tiene una fortaleza terrible, vence millones de obstáculos y termina siendo ministro de Educación y hace una carrera maravillosa. A mí la película me enoja y es absolutamente real porque está basada en una historia real. ¿Por qué te enoja? Porque da un mensaje que está totalmente tergiversado. Está mostrando la absoluta excepción de una patología que en millones de casos es sumamente banal.
Banal. Y Esto es banal. Y que con solo explicarle a los papás, no lo presionen, no le pidan que no lo haga, déjenlo ser, que solo va a bajar, la mitad de los casos mejoran muchísimo. Inclusive vuelven a la consulta casi sin tics. ¿O se lo asociás con la presión de los padres? No, no lo asocio con la presión de los padres. Creo que hay padres que lo aceptan mejor y otros menos, y que eso tiene que ver con nosotros, que tal vez no los educamos o no les informamos todo lo que hacía falta. Ángeles, ¿tiene tratamiento? Seguro, seguro. Kurlan, que es un americano que ha investigado mucho, dice que si le enseñamos a los padres qué hacer frente a los niños con tics, si le enseñamos a los maestros o a los abuelos, a los convivientes, la mitad del tratamiento ya está hecho. Porque en más del 85% de los casos no hay que hacer absolutamente nada. Hay que explicarle a los padres qué no hacer y cómo acompañar. Y esto solo va a bajar y van a ser adultos sanos. Vos dijiste lo tics y Tourette para vos es igual, ¿no? Claro, lo mismo. Claro. En la escuela, ¿qué pasa cuando un chico tiene tics? Porque te altera toda la clase. Diciéndolo en forma... Ok, si los tics fónicos son intensos, es verdad que distrae y que llaman la atención. Pero en general, los compañeros aceptan sumamente bien esto. Y si le explicamos a la maestra qué hacer y qué no hacer, por ejemplo, veo un niño con tics, no lo voy a hacer pasar a dar una lección y exponerlo a todos, que le va a pasar lo del cantante, que la presión de sentirse observado los va a exacerbar un montón. Tengo muchas otras formas de evaluarlo. Esos chicos funcionan muy bien. En algunos casos, que son absoluta minoría, se los puede ayudar con medicación, en algunos casos con alguna terapia, pero la mayoría solamente educar a los adultos que convivimos con esos niños. Para que no lo presionen. Totalmente, y para que entendamos la conducta del chico, porque el Tourette, una partecita es los tics, solo una partecita. A ver. Y otra es todo lo que se llama las manifestaciones de la conducta del comportamiento. A la cabeza va el trastorno obsesivo, vos antes comentabas el tema del TOC. Hay muchos papás que ven comportamientos de sus hijos terriblemente rígidos, que piensan que es un maleducado, caprichoso. Y si vos pensás que tu hijo es caprichoso, le pones límites. Si interpretás que lo que está haciendo es una conducta obsesiva, lejos de ponerle límites, mirás para otro lado y lo dejás hacer, porque sabés que generando presión lo vas a empeorar. Lo vas a empeorar. ¿Se entiende? Claramente. Entonces, enseñarle a los papás a discriminar qué es un capricho y qué tiene que ver con este mismo síndrome y cómo hacer la vista gorda con esas cosas puede ayudar muchísimo. Le calmás la presión a los padres también. Vos estás siguiendo en casa, sos padre o abuelo con alguien que... Hace muchísimos años escribimos una nota de Tourette en la revista Viva, cuando estaba en el hospital de clínicas. Debe ser más de 20 años de esto. Al lunes, eso había salido el domingo, se bloquearon los ascensores, porque vinieron millones de personas que pensaban que eran loquitos por ellos mismos, por las conductas obsesivas que tenían o por cómo habían sido interpretados sus tics, y no porque sus padres no se hubieran ocupado, los habían llevado de consultorio en consultorio. También la ignorancia nuestra de los médicos sobre el tema, ¿no? Hay que resaltar también, ¿no? Sí, sí. Sí. No todo el mundo puede tratar un Tourette, o sea... No, por supuesto, esto es bastante específico. Pero creo que los pediatras, al ser la incidencia tan alta en la edad pediátrica, deberíamos estar más metidos en el tema. Una cosa que quiero resaltar también es que no es un problema psicológico, ¿no? Por supuesto. Vos fíjate que a la consulta llegan después de haber hecho 10 tratamientos psicológicos. No es un problema psicológico. Obvio, se exacerba si el niño no lo está pasando bien por causas psicológicas. Entonces vos por ese lado puedes ayudar. Todo lo que sea no solamente estrés, excitación, los exacerba. Estás preparando la fiesta de cumpleaños de tu hijo. Estás fascinado, estás feliz, pero va a estar con mucho más tics. Si vos le prevenís a ese papá que los días previos de la fiesta va a estar con más tics, lo preparás, el padre se la banca, el chico se la banca y no pasa nada. ¿Más frecuentes en nenes o nenas? 4 veces más frecuente en varones que en mujeres la manifestación ticosa. La obsesiva predomina en mujeres. ¿La obsesiva? ¿Cómo es un chico obsesivo? A ver, porque vos estás en casa de explicar lo que va a explicar ahora. Empecemos por definir qué es obsesivo. Obsesivo es cuando yo tengo que hacer algo porque lo tengo que hacer. No puedo racionalizar por qué, pero lo tengo que hacer. ¿Se entiende? Perfecto. Por ejemplo, necesito la simetría. Esto y esto tienen que estar simétricos, y si no están simétricos, me incordia y me produce un nerviosismo que no lo puedo tolerar. Hay un montón de gente así, te digo. Habemos. Habemos. Entonces, si vos me decís, mirá, no tiene lógica, no va a cambiar nada, no lo puedo razonar. Entonces, algunos padres tratan de que el chico afloje haciéndole entender que no tiene importancia, pero sí tiene importancia. Hay que decirle que no hay que aumentar la tensión.
Yo tenía una paciente que no se podía dormir si había algo sobre la mesita de luz. Y la madre me decía, mirá qué caprichosa, la gomita del pelo en la mesa de luz y arma un escandalete. Evítalo, ocupate vos de que la mesa de luz esté totalmente libre, o algunos chicos le exigen que los placares estén cerrados. Deja todo cerradito y que el chico entonces se pueda relajar y dormir como corresponde. ¿Esto también es Tourette? Claro. El Tourette tiene tics por un lado y comorbilidades del comportamiento por el otro. Lo primero es el trastorno obsesivo, en frecuencia, no lo único. Lo segundo, la hiperactividad. Muchísimos chicos llegan a la consulta por hiperactividad y tienen tics, pero la gente piensa que los tics son nerviosos, entonces ni los comentan, vienen por la hiperactividad. Doctora, es 10 veces más frecuente la hiperactividad en los pacientes con tics que en la población general. Sí, Vero. En el primero de los casos que usted decía, que decía, acá estoy, que la nena no se podía dormir porque tenía cosas arriba de la mesa de luz. Sí. Digo, la mamá, ocupándose ella de que no haya cosas arriba de la mesa de luz, no está reforzando la obsesión, digamos. Está permitiendo, está bajando la tensión, que ese chico se relaje. Okay. Y no presionando, porque cualquier cosa que lo ponga más tenso va a exacerbar sus rasgos no entrar obsesivos. En la discusión, digamos. Lógico, una discusión que no tiene gollete. Suponte, el chico siempre se sienta acá, viene un familiar y ocupa ese lugar. Si vos crees que es un maleducado, te parás ya y le dejás en la silla a la tía. Si vos pensás que él es obsesivo y solamente se puede sentar ahí, te acercás y decís a la tía, sentate en la silla, y ya está, bajito, y no tomamos más medidas. Y solo con esa educación, que los papás entiendan lo que es un niño hiperactivo, si es que lo es, no es que todos los chicos tienen todo, ¿se entienden? Tengo una última pregunta para hacerte. ¿Esto se relaciona con algún déficit intelectual? Para importante? Nada. Absolutamente para nada. Para nada. ¿Dónde te van a ver si te están viendo y quieren saber dónde te pueden ver? Hay montones de neurólogos que hacemos esto en la Argentina. Yo soy de Fleni y estoy orgullosa de mi lugar de pertenencia. Ángeles, la verdad que fue un placer. Bueno, te agradezco enormemente. Muy clara. Gracias. Muy clara. Gracias a vos por invitarme. Es un tema que me apasiona y creo que ayuda a que la gente lo entienda. Un placer. Gracias. Gracias, doctora Ángeles.